Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana Barrera. Mi equipo y yo les hablaremos sobre los sentidos. Mi equipo está conformado por Sandy Aguilar, Devani Silva, Devani González y por mí, Mariana Barrera. Yo les hablaré sobre la vista. Bueno, primeramente, ¿qué es la vista o en qué se basa o en qué es importante? Bueno, la vista es lo más importante para la supervivencia humana. Más de la mitad de los receptores sensitivos del cuerpo humano se localizan en el ojo y gran parte de la corteza cerebral participa en el procesamiento de la información visual. O sea, es decir, gracias a la vista podemos explicar, o sea, es lo más importante de los cinco sentidos, porque gracias a ello la vista manda información al cerebro y así. Radiación electromagnética. Bueno, gracias a ella, primeramente, ¿qué es la radiación electromagnética? La radiación es energía en forma de ondas que irradian desde el sol. Gracias a ellas podemos ver los colores de las cosas. Por ejemplo, podemos ver, gracias a ella podemos ver el color de las manzanas, podemos, podemos ver qué colores tienen las cosas y así sucesivamente. Estructuras accesorias del ojo. Bueno, primeramente, párpados. El párpado superior e inferior protegen al globo ocular de cuerpos extraños. Ay, perdón, se me cambió. Las pestañas y las cejas. Bueno, se proyectan desde los bordes de cada párpado y ayudan a proteger al globo ocular. El aparato lagrimal. Bueno, es un grupo de estructuras que produce y drena líquidos. Tienen el tamaño de una almendra o un poco más pequeña. Drenan a través de 6 y 12 conductos. Pasan sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños puntos llamados puntos lagrimales. De ahí atraviesan a los conductos para después llevarlas al saco lagrimal y después al conducto nasolagrimal. Los músculos extrínsecos del ojo. Bueno, los ojos se alojan en dos depresiones llamadas órbitas. Ellas protegen los ojos, estabilizan en el espacio tridimensional y los fijan en un músculos que producen movimiento. O sea que los ojos pasan a alojarse en dos depresiones llamadas órbitas. Gracias a las órbitas, ellas protegen los ojos y estabilizan el espacio, o sea, el movimiento de la pupila y la cámara anterior. Humor acuoso. Se encuentra en la cámara posterior del ojo mediante filtración de los capilares sanguíneos. La esclerótica le da color blanco al globo ocular. Las cloroides, capa de vasos sanguíneos, está conectada entre la parte blanca del ojo y la retina. Siguiente, la retina. Se encuentra en la parte posterior del globo ocular. Convierte imágenes en señales eléctricas y las envía por el nervio óptico al cerebro. O sea, la retina es la que capta la imagen y lleva la información al cerebro. El nervio óptico está compuesto de fibras y parte de papila. Bueno, el globo ocular está conformada en tres, en capa fibrosa, en capa vascular y la retina. Bueno, primeramente, el globo ocular de un adulto mide alrededor de 2 centímetros
de diámetro y consta de 3 capas, que ya las mencioné: capas fibrosas, capa vascular y la retina. La capa fibrosa es la cubierta del globo ocular, que es constituida por la córnea anterior y la esclerótica posterior. La capa vascular es la capa media del ojo, que está constituida por 3: cloroides, cuerpos ciliares e iris. Y por último, la retina, la más interna de las capas. Atraviesa las 3/4 partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica. Bueno, los músculos rectos. Consta de 4 músculos. Músculo recto inferior, que puede, gracias a él gira el ojo. Y puede, bueno, no gira, nos ayuda a bajar la mirada, que es como que así. El músculo recto superior puede elevar nuestros ojos, que es para arriba. El músculo recto interno puede girar el ojo hacia la nariz, es como que un tipo para acá. El músculo recto lateral puede girar el ojo a la vez el secuestro. Y por último, los músculos oblicuos. Nada más consta de 2. El músculo oblicuo interno, que gracias a él permite una orientación del ojo y tener la mirada fija. Y músculo oblicuo superior, permite la orientación del ojo para la nariz y bajar la mirada. Es como que tipo así. Y esta sería toda mi clase. Muchas gracias. Muy buenas noches, yo soy Devani Paola Silva Cisneros y les hablaré acerca del sentido del gusto. ¿Qué es el gusto? Bueno, primero que nada, el gusto es el sentido que nos permitirá identificar los sabores en los alimentos, y el órgano principal involucrado en la percepción del sabor será la lengua. ¿Cómo se produce? Bueno, se produce por el estímulo de receptores específicos que estarán distribuidos en la cavidad oral. Estos receptores se verán distribuidos en nuestra lengua. En la parte de atrás de nuestra lengua tendremos los receptores que identificarán el sabor amargo. En los laterales inferiores tendremos los receptores que serán para el sabor ácido. En los laterales inferiores tendremos para los sabores, receptores para los sabores salados. En la punta de nuestra lengua tendremos receptores para los sabores dulces. En el centro de nuestra lengua tendremos receptores para los sabores umami. Hablaremos acerca de los receptores gustativos. La unidad funcional de sentido del gusto es el botón gustativo. Cada botón gustativo está constituido por células de soporte y células gustativas. Estas células de soporte formarán paredes de un habitáculo con una abertura circular y un poro gustativo. Estos poros gustativos estarán rodeados por un epitelio lingual. Estos tendrán células receptoras, así como células basales, y los nervios aferentes se vendrán por la parte posterior de abajo. Estas tendrán una estructura ultramicroscópica y se apreciarán 4 tipos de células. Tendremos las de tipo 1, estas serán delgadas y densas con una función de soporte. Las del tipo 2 serán claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical. Las del tipo 3 serán similares a las del tipo 2, pero en forma y densidad, pero con vesículas simétricas de su área central. Estas tendrán un contenido de acetilcolina y otras almacenarán catecolaminas. Las células del tipo 4 serán consideradas como células progenitoras y algunas veces se piensa que actúan como interneuronas.
Bueno, hablaremos acerca de los botones gustativos y estos se agruparán formando papilas de distintos tipos. Pues formarán las papilas filiforme, fungiforme, foliadas y caliciformes. Primeramente hablaremos sobre las papilas caliciformes. Estas serán las de mayor tamaño, serán las más especializadas, se localizarán en la parte superior de la lengua, estarán en forma de V y podrán variar de 7 a 12. Las pupilas foliadas se organizarán en los pliegues paralelos dispuestos en forma de vertical. Las pupilas fungiformes se distribuirán en la punta de nuestra lengua, así como en los bordes laterales de esta. Las papilas filiformes son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de nuestra lengua. Después aquí hablaremos sobre las vías gustativas. Los nervios que estarán interviniendo en estas vías serán los nervios trigemio y facial, el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Aquí, desde el tálamo, se mandarán neuronas de tercer orden hasta la corteza parietal. Tendremos también que las fibras somáticas poseerán proyecciones mayoritariamente contralaterales, mientras que estas proyecciones gustativas serán ipsilaterales. Por último tendremos las vías nerviosas y centros gustativos. La sensibilidad gustativa de nuestra lengua se verá vinculizada por 3 pares craneales distintos. Estos serán el 7, el 9 y el 10. También tenemos que los botones gustativos de los 2/3 anteriores de nuestra lengua se verán inervados por el nervio cuerda del tímpano. El nervio glosofaringeo recogerá la sensibilidad del tercio posterior de nuestra lengua y del arenofaringeo, y así como el nervio trigemio recogerá la información relativa al tacto, la temperatura y la presión de toda la mucosa bucal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Devani González y yo les hablaré sobre el sentido del olfato. El sentido del olfato tiene función de ayudar al ser humano a que se relacione adecuadamente con su entorno. En este sentido, su misión es mantenerlo informado sobre los estímulos olfativos para procesar e identificar sustancias y objetos. El órgano exterior que rige el sentido del olfato es la nariz. A través de esta penetran los olores. La función de la nariz es doble, captadora o receptora y respiratoria. La forma de la nariz humana está determinada por el hueso etmoides y por el tabique nasal, que serían estos. Dentro de su anatomía existen 2 áreas anatómicas bien diferenciadas, la nariz externa y la nariz interna. Primero hablaremos sobre la anatomía externa de la nariz. Consiste básicamente en un armazón de hueso y cartílago cubierto por un músculo todo por piel. Las partes que lo componen son estas que tenemos aquí, e iniciamos por la nariz, que hace referencia al área que se encuentra entre las cejas. Después seguimos con el puente y dorso, que es la zona que va desde la raíz y termina en el ápice. El ápice es la punta de la nariz o parte puntiaguda donde finaliza este órgano. Después seguimos por los orificios nasales, que son cuando se respira. Y por último tenemos las alas, que son los laterales de la nariz, lo que envuelven a las aberturas nasales. Continuamos con la anatomía interna de la nariz. Esta se compone de la cavidad nasal, que tiene el hueso etmoides y esfenoides, también llamado techo, que son huesos del cráneo, que por debajo de esta se encuentra el paladar. También se compone por los cornetes superior, medio e inferior, que están en las paredes laterales de cada fosa nasal. Se trata de estructuras óseas alargadas en forma de concha que recorren las paredes laterales. Su recubrimiento de mucosa participa en labores del mantenimiento de calidad del aire que respiramos. Los cornetes, como podemos ver aquí, se compone del cornete inferior, que está insertado en el hueso platino,
el cornete medio se inserta en el hueso etmoides y el cornete superior está insertado en el hueso etmoides. También en la anatomía interna de la nariz tenemos el vestíbulo nasal. Este se encuentra ubicado detrás de las narinas y es un área cubierta de piel con glándulas sebáceas. Esta cobertura puede notarse dentro de la cavidad nasal por su vello y sus tejidos mucosos y membranosos. También tenemos el tabique nasal, que es un tabique que separa la fosa nasal derecha de la izquierda y consta de una proporción anterior de cartílago y otra posterior de hueso, como podemos observar aquí. También tenemos el bulbo olfativo u olfatorio, que esta es una membrana que tiene unos sensores que sirven para distinguir y clasificar estímulos del olor, como podemos ver aquí. Y por último tenemos la mucosa respiratoria, que esta membrana hace que el aire que penetra al interior del organismo esté limpio y filtrado para que entre en mejores condiciones posibles. Ahora veremos los límites de la cavidad nasal. La cavidad nasal está limitada por las siguientes estructuras. Primero, por el techo, que está formado por el hueso nasal, como podemos ver aquí, que está señalado con rojo, el hueso frontal, el esfenoides y el etmoides. También tenemos al piso, que está formado por los huesos maxilar y platino, que el agujero incisivo en la vía del paso de la arteria esfenoplatina y el nervio nasoplatino para sensación general proveniente de la cavidad nasal y el paladar. En las estructuras de los límites de la cavidad nasal también tenemos la pared media o el tabique nasal. Está formada por la placa o lámina perpendicular del hueso etmoides, que está señalado por el color celeste, por el hueso vomer, que está señalado en color amarillo, y el cartílago septal o cuadrangular, que está señalado por el color verde. Tenemos a la pared lateral, que está formada por los cornetes nasales superior, medio e inferior, además de los huesos maxilar, esfenoides y platino, que contribuyen a la pared lateral. La pared lateral contiene las siguientes aberturas. La primera de ellas es el receso esfenoetmoidal, que es el espacio entre el cornete nasal superior y el hueso esfenoides, con aberturas provenientes del seno esfenoidal. Después tenemos al meato superior, que como está señalado aquí en la imagen, es el espacio por debajo del cornete nasal superior, con aberturas provenientes de las celdas aéreas etmoides posteriores. Después tenemos al meato medio, que es el espacio por debajo del cornete nasal frontal por medio del conducto nasofrontal. Las celdas aéreas etmoidales medias en la ampolla etmoidal, así como las celdas aéreas etmoidales anteriores y el seno maxilar en el hiato semilunar. El meato para el conducto nasolagrimal, que drena lágrimas desde el ojo hasta la cavidad nasal. Y por último tenemos el agujero esfenoplatino, que es una abertura en posición posterior al cornete nasal medio, que recibe el nervio nasoplatino y la arteria esfenoplatina. Continuamos con la anatomía de los receptores olfatorios. En esto se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente 10.000 olores diferentes. Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido del olfato, localizados en una superficie llamada epitelio olfatorio, con un área total de 5 centímetros. El epitelio olfatorio, que es este de aquí, ocupa la región superior de la cavidad nasal, cubre la superficie inferior de la lámina fibrosa de etmoides y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales. El epitelio olfatorio está constituido por tres tipos de célula: los receptores olfatorios, la célula de sostén y las células basales. La primera son los receptores olfatorios, que como podemos observar en la imagen, aquí se señalan, son las neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar, con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el volvulo olfativo. El segundo son las células de sostén, que son células epiteliales cilíndricas de la mucosa que revisten a la cavidad nasal. Estas células proporcionan soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a los receptores olfatorios y familia
y también ayudan a detoxificar las sustancias químicas que se ponen en contacto con el epitelio olfatorio. Y por último, tenemos las células basales, que son células madre localizadas en la base de las células de sostén. Están a división celular constante para producir nuevos receptores olfatorios, que solo sobreviven aproximadamente un mes antes de ser reemplazados. Dentro del tejido conectivo de sostén del epitelio olfatorio se encuentran las glándulas olfatorias, las cuales producen moco que se desplaza hasta la superficie del epitelio a través del conducto, como muestra la imagen. Esta secreción humedece la superficie del epitelio olfatorio y disuelve los odorantes de forma que pueda producirse la transducción. Tanto las células de sostén del epitelio nasal como las glándulas olfatorias están inervadas por ramas del nervio facial que pueden ser estimulados por ciertas sustancias químicas. Y bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Andy Daniela Aguilar de León y yo les voy a seguir presentando sobre el tema que nos tocó, que son los sentidos. Especialmente yo les voy a decir sobre el oído. Bueno, ¿qué es la audición? La audición es la capacidad para percibir los sonidos. El oído es una gran maravilla porque sus receptores sensitivos pueden convertir lo que son las vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas como el diámetro de un átomo de oro, este es un ejemplo, en señales eléctricas hasta 1000 veces más rápidamente que la velocidad con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de los receptores para las ondas sonoras, el oído también contiene receptores para el equilibrio. Ya hablando más en anatomía del oído, esta se divide en 3 partes, que es oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo. Este está constituido por el pabellón auricular, que se continúa con el conducto auditivo externo y desempeña un papel muy importante en la captación y la transmisión de sonidos. Pabellón auditivo. Está situado en la parte lateral e inferior de la cabeza. Posee una cara lateral y otra medial. En la cara lateral, esta está orientada hacia afuera y adelante. Posee lo que es una serie de relieves que son hélice, antihélice, trago y antitrago, y una serie de depresiones dando forma a lo que es el pabellón. Cara medial. Su tercio anterior está adherido a la entrada del conducto auditivo externo, mientras que los 2 tercios posteriores están libres. El pabellón está constituido por la piel del recubrimiento y por un armazón cartilaginoso, ligamentos y músculos. El armazón cartilaginoso. Este determina la conformación externa del pabellón. Este es delgado, flexible, elástico y está constituido por colágeno de tipo 2 y fibras elásticas. Ligamentos que se dividen en extrínsecos y intrínsecos. En primero están los extrínsecos que unen el pabellón a lo que es el hueso temporal. Ligamento anterior. Conecta la espina del hélix y el trago al zigoma. Ligamento posterior. Une la convexidad de la concha a la mastoides. Ya por otra parte, los ligamentos intrínsecos, estos mantienen la forma del pabellón uniendo lo que son diferentes partes. En músculos. El hombre, en el hombre su función es prácticamente nula, se divide igual que los ligamentos en extrínsecos y intrínsecos. La primera, forman parte de los músculos cutáneos de la cara. Músculo auricular anterior. Nace en la aponeurosis epicraneal para insertarse en la espina del hélix y lo que es la concha. Músculo auricular superior. De la fosita del antihélix en la cara interna del pabellón a la aponeurosis epicraneal. Músculo auricular posterior. Este conecta la convexidad de la concha con la mastoides. Por otra parte, los intrínsecos
está el músculo anterior del hélix, que este conecta la apófisis del hélix por abajo a la piel de la porción más anterior de la convexidad del hélix. Músculo menor del hélix. Se fija a la piel frente a la raíz del hélix. Músculo del antitrago. Del antitrago al extremo inferior del antihélix. Músculo transverso. En la cara posterior del pabellón conecta la concha a lo que es el hélix. Músculo del trago. Haces musculares verticales en la cara externa del trago. Y por último tenemos el músculo oblicuo, que en la cara posterior está situado en el pabellón, va de la concha a la cara posterior de la fosita navicular. Conducto auditivo. En pues es una estructura cilíndrica cuyo tercio externo es fibrocartilaginoso y los 2 tercios internos son óseos. Este está delimitado por la membrana timpánica y por el meato auditivo externo. Se dirige de atrás hacia adelante y de fuera hacia adentro, en una posición bastante que es horizontal en forma de S itálica. Mide aproximadamente 25 milímetros de longitud por 5 a 9 milímetros de diámetro. Bueno, el cartílago. Es una prolongación del cartílago del pabellón. Posee forma de surco y comienza en la parte anterior del antitrago por el istmo del cartílago auricular. Porción fibrosa. Bueno, esta rellena paredes posterior y superior del conducto entre la pared posterior y anterior cartilaginosa. Revestimiento. La piel del conducto no posee hipodermis. Epidermis. Epitelio estratificado queratizante que contiene otros 3 tipos de células que son melanocitos, células de Langerhans y células de Meckel. Dermis. En sus cernas se sitúan 2 estructuras: las glándulas sebáceas, que poseen un canal excretor que alcanzan los bulbos pilosos, y las glándulas apocrinas, que secretan cerumen y lo desembocan en lo que es el aparato polisebáceo o directamente a la piel. Ya después tenemos al oído medio, que se encuentra excavado en la parte petrosa del hueso temporal, siendo la parte escamosa y timpánica de la cubierta lateral. Generalidades. La caja timpánica es una cavidad paralelepípeda irregular con 6 caras, 5 de ellas óseas y una membranosa. Las dimensiones medidas son: longitud 15 milímetros, altura desciende de atrás 15 milímetros hacia adelante 7 milímetros, grosor 3 milímetros en su parte central, 6 milímetros en la periferia, y su contenido está compuesto por la cadena de huesillos con sus anexos ligamentos y musculares, y está tapizada por un epitelio plano simple. Bueno, ahorita realizaré una descripción de sus paredes y ahorita a continuación podrán ver su contenido para así poder finalizar con lo que es la organización de la caja timpánica. Bueno, aquí pueden ver las paredes de la caja. La primera es pared membranosa o lateral. Esta pared está compuesta por 2 partes, la membrana timpánica y una pared ósea peritimpánica. A ver, acá la pared labiríntica o medial, pared formada por el peñasco del temporal. En ella encontramos un dintel neuromuscular que nos va a permitir dividir la pared en 2 niveles: el receso epitimpánico o ático por arriba y atrio por abajo. Perdón. Después tenemos pared
Segmentaria o superior forma el techo de la caja del tímpano, formada por una porción petrosa medialmente y por una porción escamosa lateralmente. Pared tubular o inferior. Esta está formada por la parte timpánica externa y petrosa interna de lo que viene siendo el temporal. Constituye el suelo de la caja y se sitúa más abajo del nivel del conducto auditivo externo. Pared carotidia o anterior. El nivel superior corresponde a la pared anterior del ático. Su altura depende de la oblicuidad de la caja timpánica. Pared mastoidea o posterior. Pared de constitución exclusivamente viene siendo petrosa. Se divide en dos partes, una pared superior y la otra inferior, que constituye el retrotímpano. Siguiendo más con el contenido de la caja del tímpano, la cadena osicular. Esta está formada por 3 decillos desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. De la superficie hasta la profundidad encontraremos estos que están acá, que los voy explicando. El martillo tiene forma de masa con una cabeza, un cuello, mango y 2 apófisis. La cabeza situada en el ático tiene la forma ovoide, es lisa y en su parte postero interna presenta una superficie articular para el cuerpo del yunque. Su cuello es corto y aplanado. Su borde lateral corresponde a la parte flácida de la membrana timpánica. Yunque. Bueno, ese está hacia adentro y por detrás del martillo. Presenta un cuerpo y 2 ramas. El cuerpo tiene forma cuboide. Su cara anterior se articula con la cabeza del martillo. Estribo. Situado en la fosa de la ventana oval, por debajo del canal del facial, tiene cabeza, 2 ramas y una base. La cabeza tiene forma de cuadrilátero y en su cara lateral presenta la cavidad glenoidea para la apófisis reticular. Sus ligamentos osiculares unen los... Bueno, siguiendo con el oído interno o laberinto, se encuentra situado en el centro de la pirámide petrosa del temporal, formado por un conjunto de cavidades óseas que contienen la estructura del laberinto membranoso. El vestíbulo, órgano del equilibrio. ¿Qué es el vestíbulo? Es el órgano del equilibrio, que su función es registrar los movimientos corporales para ser capaces de lo que es mantener el equilibrio. Y consta de 3 conductos con formas de anillo orientados en 3 planos diferentes. El laberinto óseo es una cubierta de hueso formado por 3 capas: periostal, encondral y endostal. El vestíbulo consta de 6 paredes: pared lateral, pared superior, pared posterior, pared medial, pared anterior y pared inferior, que pues estas solo presentan orificios diferentes en cada lado. La ventana oval, que es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia atrás y el estribo y posteriormente hacia la ventana oval. La cóclea está situada en la pared anterior del laberinto, tiene forma de caracol, es un tubo cónico de 30 milímetros de largo y 1 a 2 milímetros de diámetro, que describe 2 vueltas y media alrededor de un eje denominado columela o modiolo. La pared externa del tubo constituye la lámina de los contornos. Su altura es de 5 a 6 milímetros y su diámetro en las bases es de 9 milímetros. Y este tubo presenta 2 segmentos también. Y tiene una lámina espiral, sistema canalicular del caracol, canal espiral del Rosenthal.
y muchas gracias.